Buenas, sean todos bienvenidos una vez más a este su espacio de aprendizaje. En esta ocasión estaremos abordando acerca del nacimiento de las democracias liberales en América Latina y la crisis de 1930 y 1980. Hemos de destacar que las informaciones que aquí se destacan fueron extraídas del texto Los orígenes del populismo latinoamericano, una mirada diferente, escrito por Omar González. El objetivo de este video es dar a conocer los factores que impulsaron el nacimiento de las democracias liberales en Latinoamérica y algunos procesos que se efectuaron para que este fuese posible. Comenzaremos hablando sobre la democracia liberal, que esta se caracteriza por la participación política democrática y la protección de los derechos individuales. En este sistema, el gobierno no tiene restricciones gracias a un sistema judicial imparcial. La democracia liberal estuvo presente en la región desde mediados del siglo XIX hasta la década de 1930. También se señala que resurgió durante la ola mundial de democratización en los años 80 y 90, experimentando un reciente resurgimiento de los nacionalismos populistas. Esta democracia liberal también tiene algunas características, las cuales son naturaleza de la teoría política. Los liberales contemporáneos argumentan que, a pesar de la falta de esa virtud cívica en las sociedades actuales, los estados liberales aún pueden considerarse democracias. Por consiguiente, tenemos ciudadanía. Esta ciudadanía se reduce al electorado, cuyo comportamiento normal exige un índice moderado de participación en las votaciones. Otra característica que se puede mencionar es derechos. El ciudadano es ante todo un sujeto con derechos, pero no con obligaciones cívicas importantes. Son las virtudes políticas. Las virtudes del sistema político compensan las posibles deficiencias en la virtud cívica de los ciudadanos. Se trata de mecanismos de autocontrol del sistema a través de pesos y contrapesos, check o balance. Y para finalizar con las características tenemos representación. La representación de los ciudadanos se limita principalmente a elecciones periódicas donde se eligen representantes entre diferentes partidos. Estos representantes tienen amplia discrecionalidad para tomar decisiones, confiando en su capacidad, inteligencia y profesionalismo para actuar en el interés nacional. Y por último, cultura e identidad nacional. La democracia liberal puede contribuir a la uniformidad cultural al imponer un conjunto común de derechos y valores sin considerar las diversidades culturales. Para continuar por este maravilloso viaje, vamos a conocer acerca del populismo y su consolidación en Latinoamérica. Y en palabras de Ditela, 1965, es una coalición en donde el apoyo del sector sindical es muy importante, es decir, que los grupos populares juegan un papel muy importante en la consolidación del mismo. Los populistas se caracterizan por la sumisión emotiva a liderazgos personalistas, recurriendo a las emociones de las clases populares. Además, por asumir un liderazgo carismático que se manifiesta en la necesidad de crear un sentido de parentesco con los inmigrantes y la gente común, lo que le permite tener una influencia directa sobre las poblaciones marginales y de esta manera promover ideología pluriclasista. Además, representan una posibilidad de unidad simbólica entre los miembros de una sociedad y el Estado. Ahora vamos a conocer algunos gobiernos populistas de América Latina. Cabe destacar que uno de los primeros populismos latinoamericanos apareció en Perú a principios del siglo XX con el gobierno de Guillermo Billinghurst, que abarcó desde 1912 a 1914.
Resaltar que su ascenso al poder se gestó con un respaldo masivo de las clases populares urbanas de Lima, desafiando la estructura política oligárquica. Su campaña se centró en promover mejoras para los trabajadores, el reconocimiento ciudadano y la construcción de viviendas. Bajo la premisa de contener la influencia comunista en la región. De América Latina. Expresan esas opiniones. Uno de los primeros populismos 39, fue un dictador que gobernó Paraguay durante 35 años. Con el gobierno de Guillermo Billinghurst, que abarcó desde 1912 Este fue un dictador que gobernó República Dominicana durante 35 años, ya que sus dictaduras fueron marcadas por la represión política, la corrupción y el atraso económico. Su campaña se centró en promover mejoras para los trabajadores, el reconocimiento ciudadano y la construcción de viviendas. En Argentina se destacó Arturo Irigoyen. Este pudo captar la simpatía del pueblo gracias a su política antioligárquica y a su llamado a la armonía de clases, que le permitieron lograr que las clases populares. De manera general, el hecho de la consolidación de los gobiernos populistas en América Latina fue producto de diferentes factores, entre ellos que las clases populares habían experimentado cambios producto de la relativa modernización y de las migraciones, que permitieron el predominio de lo urbano sobre lo rural en cuanto a la dinámica económica. También la necesidad de los obreros y artesanos por una representación política y simbólica más relativa desde el Estado. Además, este aparece en un momento donde el Estado oligárquico sufría su colapso final. Y por último, por su nacionalismo político y económico, conciliador de los conflictos de las diferentes clases sociales. Ahora hablemos de las dictaduras en Latinoamérica, pero primero debemos saber qué es una dictadura. Bueno, una dictadura es una forma de gobierno en la cual el poder político está concentrado en manos de una persona, o sea, de un dictador o un grupo reducido, de manera autoritaria y sin la participación significativa de la ciudadanía en la toma de decisiones. Entre algunas de las causas principales de las dictaduras en América Latina podemos mencionar la inestabilidad política y social, ya que debido a la inestabilidad política han surgido conflictos internos y al mismo tiempo crisis sociales. Por consiguiente, tenemos la desigualdad socioeconómica, que esta ha sido un problema persistente en muchos países de América Latina, ya que la falta de accesos a recursos y oportunidades ha generado tensiones sociales y ha llevado a la búsqueda de soluciones radicales. Por último, tenemos el temor al comunismo, ya que durante la Guerra Fría la percepción del avance del comunismo llevó a la instalación y apoyo de regímenes autoritarios por parte de Estados Unidos y otras potencias occidentales, bajo la premisa de contener la influencia comunista en la región. Entre algunas de las características de las dictaduras en América Latina podemos resaltar la concentración de poder, debido a que éste se centra en manos de una persona o un grupo reducido. También tenemos la ausencia de democracia, debido a que las elecciones pueden ser manipuladas o controladas y no hay una participación política significativa por parte de la sociedad en la toma de decisiones. También tenemos limitación de derechos y libertades, ya que las personas no tienen libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de asociación, que pueden de una forma u otra estar limitadas y los ciudadanos pueden enfrentar represiones si expresan esas opiniones. Entre los dictadores de América Latina tenemos a Porfirio Díaz. En el año 1876-1911, este fue un dictador que gobernó México durante 35 años. También tenemos a Juan Vicente Gómez. 1908-1935 fue un dictador que gobernó Venezuela durante 27 años. Más adelante podemos ver a Augusto Pinochet,
1973-1990. Este fue un dictador que gobernó Chile durante 17 años. También tenemos Alfredo Stroessner, 1954-1989. Fue un dictador que gobernó Paraguay durante 35 años. Y por último está Rafael Trujillo, 1930-1961. Este fue un dictador que gobernó República Dominicana durante 35 años. Finalmente, puedo decir que estos dictadores tenían características similares, ya que sus dictaduras fueron marcadas por la represión política, la corrupción y el atraso económico. En lo referente a las democracias y las dictaduras, como pudimos ver anteriormente, han sido parte de la historia de muchos países latinoamericanos. Mientras que desde la democracia se promueven las libertades populares, en las dictaduras estas se reprimen, o sea que son totalmente opuestas. Con todo esto podemos denotar que el nacimiento de las democracias liberales en América Latina fue impulsado por el surgimiento de algunos grupos populistas y otros sectores sociales que se oponían a los gobiernos oligárquicos por las represiones políticas, económicas y sociales que estos ejercían. Dichos procesos reflejaban una búsqueda de una mayor justicia, participación ciudadana y respeto a los derechos fundamentales.